Lo primero que hay que reiterarles es que los pueblos indígenas son aquellas poblaciones que preexistieron en América y en otros continentes antes de la llegada de lo que conocemos como los conquistadores, en este caso los españoles, y que también precedieron a la existencia de las repúblicas que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, etc. Estas son las denominadas poblaciones nativas u originarias, que sin duda han impactado en la formación de los diversos nacionalismos y diversas religiones que se practican a nivel de Sudamérica, y lo vemos expresado en el sincretismo cultural que se puede apreciar en el Señor de los Milagros o en la Virgen que aparece aquí y que pertenece a la cultura mexicana, donde muy surrecticiamente pueden ver simbología indígena. Y recordemos cómo se le conoce a el Señor de los Milagros. ¿Alguien conoce su otra forma de nombrarlo? Señor de los temblores, me parece. Señor de los Temblores, ¿no es cierto? El Cristo Morado, y está muy asociado a un equipo de fútbol. ¿Alguien lo conoce? A la Alianza. A la Alianza Lima, porque tradicionalmente este era una práctica religiosa muy asociada a las personas de ascendencia africana, ¿no? Luego se popularizó y por eso es que está como en la identidad de los aliancistas, donde, como ya sabemos, tienen una formación de canteras muy afroperuana, ¿no? A diferencia de otros equipos. Sin embargo, no quiere decir que en otros equipos no haya un mestizaje o afro, pero en Alianza Lima es mucho más notorio. También se deja notar en festividades del Perú, como en Cajamarca, donde las celebraciones religiosas contienen aspectos tanto del pensamiento religioso judeocristiano como del pensamiento andino, ¿no? Por ejemplo, la forma como pasean las andas hace recordar mucho a cómo también se paseaba las panacas incas en su oportunidad hace como más de 500 años. Entonces se ha fusionado culturas, ¿no? La occidental con la indígena. Una de las cosas más interesantes de ver es que cuando ustedes quizás en 1993 estaban en proyecto o sus papás se conocían recién, se pudo conocer un censo indígena donde se podía observar una identificación de población indígena en determinados lugares del Perú mucho más acentuadas. Por ejemplo, en Puno, el 75.97% de personas era indígena, ¿no? O sea, era una población muy significativa, ¿no? En Apurímac, el 79.95%. En Ancash, el 36.35%. En el Cusco, el 64.37%. En Huancavelica, el 66.79%. Entonces vemos que en el Perú hay algunas regiones que históricamente han tenido una mayor facilidad en autoidentificarse o el considerarse indígenas. Vemos casos como de Cajamarca con 1.27% de población indígena que probablemente no guarde relación con lo que hemos estado observando en plena pandemia con la presencia de rondas campesinas y de campesinos. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué no se han autoidentificado si Cajamarca es uno de los lugares donde conocemos, en el 2020, que hay una gran cantidad de comunidades campesinas allí presentes y rondas campesinas? Porque la identificación como indígena era una forma de discriminación en la sociedad. Por eso es que una de las canciones más populares de los años 70, cuando Velasco llega al poder,
y donde se exacerba el nacionalismo, era Cholo soy y no me compadezcas. Porque incluso hasta los 70 no reconocíamos al indígena como algo que sea símbolo de orgullo. Hoy día mismo tienes a Renata Flores, una ayacuchana que canta en quechua, música moderna, tiene una cruzada casi singular en mostrar que el quechua también puede ser una lengua muy importante para difundir la música, ¿no? Pero ¿por qué no hay más Renata Flores? Porque efectivamente no ha habido en los últimos 50 años una identificación con lo indígena, ¿no? Con ese Perú profundo, como diría Arguedas. Ya en años más cercanos, la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas señalaba en el artículo 15 que los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. Esto es fundamental porque al no tener una ubicación de los pueblos indígenas a nivel de todo el Perú, ni siquiera a nivel de los censos, los más recientes que se produjeron antes del 2017, pues teníamos problemas para poder determinar dónde vamos a realizar consultas previas a las comunidades campesinas o nativas que existan. Justamente esto fue uno de los temas que abordó la ministra de Economía hace unas semanas, cuando dijo que iba a destinar un presupuesto importante a la identificación de pueblos indígenas que están cerca a proyectos mineros para poder realizar las consultas previas. Y vean que en realidad esta dinámica del Estado de identificar poblaciones indígenas es reactiva, o sea, lo hago para poder reactivar la economía, lo hago para poder reactivar un proyecto minero, no lo hago para poder brindar una mejor educación o salud pública. Esto demuestra, en términos prácticos, que hay un abandono histórico de lo indígena, de lo originario. Por eso es que en el artículo 16 de la declaración antes mencionada, se señala: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus idiomas, sus propios idiomas, y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Esto quiere decir que en el Perú, en el canal del Estado, al menos tendría que haber habido programas en idiomas originarios, como el aymara, el quechua, ¿no? Por ejemplo. Y esto solamente ha venido a ocurrir recientemente. El programa del noticiero, que es muy corto, que ustedes pueden ver en el canal 7 todos los días, dura apenas 15 minutos y es reciente. O sea, recién estamos como Estado utilizando el canal público para poder brindar información sobre, por ejemplo, sobre el COVID-19 para poder prevenirlo. Entonces, hay una larga agenda pendiente con relación a las poblaciones indígenas. Ya otros países, en este proceso de identificación de los pueblos indígenas, habían establecido que en sus censos se incluyera la identificación de los pueblos indígenas, ¿sí? Sin embargo, el Perú recién lo haría de manera mucho más formal. Desde el 93 no lo había hecho. En el 2017 haría el primer censo indígena a partir de la autoidentificación, o sea, que yo me considere parte de un pueblo indígena, ¿sí? O sea, recientemente. ¿Sí? Ese es un tema pendiente que, sin embargo, hoy día se ha puesto muy a flor de piel por el tema de los proyectos mineros, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que rescatar es que no solamente tenemos poblaciones andinas, sino también tenemos poblaciones amazónicas. Y las poblaciones andinas quizás sean mucho más fácil de identificar porque son normalmente aymaras y quechuas. Las poblaciones amazónicas son mucho más diversas. Hay aguajún, hay guampís, hay una serie de poblaciones que tienen una cultura propia, un idioma propia que hace mucho más difícil llegar hacia ellos.
Sin embargo, también hay que recordar que las poblaciones afrodescendientes también son considerados por el convenio 69 de la OIT objetos de protección. La diferencia con los pueblos indígenas con relación a los afroperuanos es notoria. ¿Cuál sería, al criterio de su compañero Richard, al criterio de su compañera Mariana, la diferencia entre un afrodescendiente y un indígena andino? Pamela, Sí, profesor. dígame, ¿cuál sería la Yo diferencia? considero que el afrodescendiente, por lo que nosotros conocemos, hablan el idioma español. En cambio, un indígena andino generalmente habla su idioma autóctono y tiene más dificultad para relacionarse generalmente con las autoridades o con las personas que están fuera de su comunidad. Muy Entonces bien, Richard. son menos escuchados. Esa es una buena diferencia y hay que apuntarla. La otra también, y es la que toma en cuenta la OIT, es que el afrodescendiente no tiene un territorio. No tiene un territorio en el Perú porque él ha sido desarraigado de África, ¿no es cierto? Vino al Perú en muchos casos como esclavo. Recuerden que Ramón Castilla fue el que les dio la libertad, ¿no? Entonces, a estos pueblos afrodescendientes se les llama pueblos tribales en terminología de derecho internacional público, fundamentalmente haciendo alusión a que conservan parte de su cultura, parte de su identidad, pero no conservan muchas veces el territorio, obviamente imposible porque estamos hablando de otro país, de donde eran originarios, y no conservan el idioma. ¿Y por qué no conservan el idioma? Yo les recomiendo, y aquí Pamela, anoto, de repente esta va a ser parte de una pregunta del foro, que vean la serie Raíces, tanto la del 70 o la del 2016, porque ahí van a poder apreciar de una manera mucho más ilustrativa por qué los afrodescendientes no llegaron a conservar su idioma. La razón es porque estratégicamente se traía nativos africanos de diferentes etnias que no podían hablar el mismo idioma porque pertenecían a grupos de pueblos africanos distintos y a los que se les enseñaba eventualmente el español o el inglés, y pues esa era la única manera de comunicarse y iban perdiendo, pero por razón de la fuerza y no por voluntad propia, su idioma. Pero a pesar de esa violencia física y psicológica que sufrieron, pudieron conservar su cultura musical, su cultura culinaria y su identidad como pueblo, ¿no? Entonces, hoy día, si bien es cierto la presencia de población afrodescendiente en el Perú no es tan significativa como lo es en Estados Unidos o como lo es en Brasil, sin embargo, existen y son objeto también de discriminación como lo son los nativos amazónicos o como lo son las poblaciones andinas, ¿sí? Y esto es una realidad notoria. Aquí tenemos también un mapa de identificación etnolingüística del Perú. Los colores que pueden apreciar son los idiomas que se hablan de acuerdo a los pueblos indígenas. Por ejemplo, van a notar que en color marrón, aquí, se refiere a la población aymara o quechua. Bueno, el quechua sería acá, todo esto es quechua, ¿no? Todo esto es población quechua. Y la que está en color distinto, un marrón más claro, me parece que es aymara porque está más cerca de Bolivia. Pero prácticamente en toda la zona de la sierra se habla quechua. Cierto es que una cosa es el quechua de Ayacucho y otra cosa es el quechua del Cusco, que tienen variantes, ¿no? Es como cuando usted va a España o va a Colombia, el español, o a Chile, tiene variantes, aunque en esencia podemos entender lo que nos dice cualquiera de estos ciudadanos. Igual es el tema del quechua de Ayacucho o de Cusco, tienen algunas palabras que pueden ser distintas, pero que se deja entender completamente el idioma
en general, ¿no? Por acá, en la parte de Loreto, tenemos una variedad de colores porque hay un montón de poblaciones indígenas que tienen una lengua particular, un dialecto particular, ¿sí? Entonces, la presencia de los pueblos indígenas también se hace notar con sus propias lenguas. Si esto es así, y ustedes ven que en realidad prácticamente la tercera parte del Perú tiene una lengua que no es el español necesariamente, sino otra, ¿por qué nuestros medios de comunicación masiva, como el Canal 7, por ejemplo, solamente se puede escuchar el español? No existiría una política, o debería existir una política pública para que se conserven estos idiomas y que la información, por ejemplo, el mensaje del presidente de la República el 28 de julio, sea traducido a estos otros idiomas, o es que ellos no son peruanos. O los tenemos que obligar, imponer a que conozcan el español, el inglés, pero su propia lengua no sea objeto de conservación. Esta es una gran discusión y este es un tema pendiente, ¿no? O sea, creo que no es tan difícil asegurarnos la contratación de un traductor de cada uno de estos pueblos para que traduzca el mensaje del premier cuando vaya a hacer su cuestión de confianza o el mensaje del presidente de la República, o mensajes tan importantes como cuando entramos a cuarentena. Creo que hay momentos estratégicos de la historia del Perú que no pueden solamente quedar en el español. Y claro, ustedes no se han puesto a pensar en esto porque, claro, como no me incumbe, es un otro marginado, es un otro con el que no tengo contacto, es un otro que no está en clase, por tanto no se me ocurrió pensar que la información masiva, por lo menos importante, como la del canal del Congreso de la República o la del canal del Estado, como es el Canal 7, no tenga una pertinencia cultural que vaya más allá de solamente el aymara y el quechua. Como hemos visto, solamente esas son dos lenguas de las muchas que se hablan en el Perú, y las demás, que porque sean solamente 300.000 habitantes, no merecen traducción. Es una pregunta que les dejo a ustedes pendiente. También tenemos población afro, y aquí les hemos querido poner el mapa. Estos mapas son de lo que antes se conocía como el organismo, uno de los primeros organismos que buscaban la protección de los pueblos indígenas, que era el INDEPA, el predecesor del Ministerio de Cultura. Y aquí pueden ver en este mapa puntos en rojo donde se han identificado las poblaciones afrodescendientes. Si ya tenemos identificadas las poblaciones afrodescendientes, que si bien es cierto no son tan numerosas como las amazónicas o como las andinas, quechua y aymara, tendríamos que tener políticas públicas para rescatar su cultura y para permitir que ésta continúe subsistiendo en las generaciones venideras. ¿Existen políticas públicas educativas en estos colegios, en estas universidades cercanas a estos lugares para que eso ocurra? Vean que en Lima también hay presencia afrodescendiente, y que yo recuerde en San Marcos, cuando estudié en la Facultad de Derecho y en el posgrado, no había un enfoque intercultural para que al menos estudiemos algún tipo de legislación que busque la protección de esta identidad etnocultural en especial. Es más, no recuerdo que el profesor de Derecho Constitucional me haya enseñado el derecho a la identidad etnocultural, me ha enseñado otros derechos como el de la libertad, ¿no? El de la vida, ¿no? El de la libertad de expresión, y estamos muy mirando a Norteamérica, a Working, ¿no? Al debido proceso, pero no estamos contextualizando que el derecho peruano tiene que tener una identidad propia, además de aprovechar la identidad de otros derechos constitucionales, como por ejemplo el mexicano, donde ya sabemos que prácticamente se forja la acción de amparo como la conocemos, ¿no? O el habeas corpus en Inglaterra. O sea, tomemos lo que haya que tomar de derecho comparado, pero también reconozcamos que tenemos una realidad social que reclama una regulación, que reclama una lectura distinta. También tenemos, lamentablemente, ya hacia hace los años donde INDEPA existía, 2005, 2006, 2007, se había identificado etnias en vía de extinción, o sea, pueblos indígenas que se estaban extinguiendo.
¿no? Ahí tenemos al itoto, al jíbaro, al pano, al tucano. Entonces, pero se estaban extinguiendo en qué? En población y también en la lengua, ¿no? O sea, probablemente en los últimos años hayan muerto indígenas que hablaban la lengua originaria de su pueblo y ya no habla nadie más ese idioma porque, como ya hemos expresado, todo lo que tenemos en medios de comunicación está en español. Y esa es una forma de matar a una lengua originaria, no teniendo la posibilidad de darle cabida a su perpetuación. Si mi material de colegio todo está en español o en inglés, que tanto les gusta, pues ¿dónde está el espacio imaginemos, la familia etnolingüística Itoto? ¿Dónde está? ¿No? O sea, si yo soy un Itoto, un jíbaro, no está. Entonces, ¿cómo voy a conservar mi abecedario y mis reglas gramaticales? No puedo. Entonces, ahí hay un tema pendiente. Hace no muchos años, en el 2009, se expidió la Resolución Suprema 010-2009 Mindes, que marca el inicio de un cambio del Estado peruano, porque en esta resolución, por primera vez, se pide perdón al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión, discriminación cometidos en su agravio desde la época de la colonial hasta la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué le deberíamos pedir perdón, Richard? ¿Qué les hicimos a estos afrodescendientes? ¿O es simplemente algo como una especie de pose que tiene un gobierno de turno? Juan, Yasser, Daniel, sí. Yo creo que les deberíamos pedir perdón, en primer lugar, para traerlos como esclavos. Los hemos tratado como animales. En la época del virreinato ellos no tenían ni voz ni voto. Es más, ni siquiera les daban de comer como a las personas normales, sino que le daban los restos. Y justamente de ahí deriva la gastronomía de la que hoy nos sentimos tan orgullosos. Ellos han creado su propia gastronomía de los restos, de los interiores de los animales, de los insumos que ya no utilizaban las personas, y también por los años de discriminación. Pues hasta ahora se discrimina a una persona por ser de tez oscura, se cree que es ladrón, o se cree que es una persona que puede hacer daño, y por todas esas cosas que les Efectivamente, Richard, nosotros como Estado debemos, le debemos unas disculpas por lo que le hicimos a la población afrodescendiente. Por eso es que esta norma es emblemática, ¿no? La norma tiene notable trascendencia porque el Estado peruano jamás había asumido su responsabilidad frente al racismo que sufre la población afrodescendiente por parte de sus compatriotas. Y es más, oficialmente no se admitía siquiera que el racismo existía. O sea, sabíamos que a los afrodescendientes se les discriminaba, y sin embargo no hacíamos nada. O sea, alguno al escuchar la expresión, he trabajado como negro, ¿no? O sea, ¿qué quería decir eso? O sea, como esclavo, o sea, ¿qué quería decir eso? Como algo no positivo, ¿no? Ahora, en los considerandos de la resolución, se indica que el racismo es una agresión contra la dignidad del ser humano, razón por la cual es prioridad del Estado la lucha frontal contra este mal. Se señala también que los afrodescendientes no solo han sufrido de muchos abusos, sino que ni siquiera se admitía su condición de seres humanos. Sin embargo, esta postura no solamente era a los afrodescendientes, sino también a los indígenas, que no se les reconoció su condición de ciudadanos en todo el sentido de la palabra, y la mayoría de ellos, al ser analfabetos, no podían votar, porque eran quechohablantes. Si yo soy quechohablante, no sé leer y no sé escribir en español, ni de repente hablo el español perfectamente, no puedo votar, y por lo tanto, recién como república pudieron votar en el 79 y no antes, los quechohablantes que eran analfabetos de la lengua española. Esto es algo que marca un momento histórico clave porque te permite reconocerte en que en la nación del Perú no ha existido esta información. No sabemos si logrará concretarse lo que denominamos
peruano, porque los peruanos realmente, a diferencia de Colombia o Argentina o el propio Chile, no luchamos por nuestra independencia, nos la impusieron. Y a diferencia de Francia o Alemania, no se forjó a partir de un único pueblo o una clase dominante o una élite que pensó en un país, sino fue literalmente como un obsequio que llegó de afuera. Y probablemente por esta razón, para muchos historiadores, la formación de la nacionalidad peruana esté más vinculada a la guerra con Chile, donde tuvimos que enfrentar a un extranjero que llegaba a arrebatarnos nuestros recursos naturales, y donde probablemente parte de la nacionalidad peruana en toda la costa de Perú se fue forjando a partir de la animadversión a un enemigo. Esta famosa frase de quieres unir a algún tipo de colectividad, pues créale un enemigo común y van a tener cosas por las cuales consensuar. Sin embargo, esto de la guerra con Chile no afectó la selva peruana, ni tampoco afectó en gran medida las zonas andinas como Puno, ¿no? Entonces, o como Ayacucho, ¿no? Entonces, la nacionalidad peruana de la que hablamos es probablemente la que se empezó a forjar a partir de la guerra con Chile, pero fundamentalmente en la costa. Por eso es que nos identificamos tanto con el vals criollo, pero no nos identificamos con el guainito, o no nos identificamos con las músicas propias de las zonas selváticas, ¿no? Este es un tema importante de cara al Bicentenario, porque en realidad no estamos cumpliendo 200 años de república en el sentido cabal de la palabra, porque como nación, si entendemos que la república tiene como origen una nación preexistente, o sea, una realidad social que la sostiene, pues no cumplimos 200 años. Probablemente recién estemos cumpliendo cerca de menos de 40 años si tomamos en cuenta que el ciudadano analfabeto pudo votar en el 79 y allí pues ya todos pudimos votar, o sea, todos los peruanos. Entonces, a partir de 79 para adelante podríamos decir ya existemos como república porque todos tendríamos los mismos derechos. Antes no los teníamos, ¿no? Y habría que recordar también que la reforma agraria también generó un cambio significativo que también forjó parte de la nacionalidad peruana porque hizo que los campesinos tuvieran mayores derechos sobre la tierra y pudiera también darse un proceso de migración. Uno de los tantos que hubo, ojo, también este fenómeno de la migración hacia Lima es un tema que no es nuevo, o sea, lo que sufrimos en los 70, 80 no era algo nuevo. Nos quieren hacer creer que en toda la costa peruana no hubieron indígenas, no es verdad. Si leen los libros de historia van a descubrir que siempre hubieron indígenas en toda la costa, solamente que están invisibilizados, ¿no? No es que estaban totalmente visibilizados por las políticas públicas. Sin embargo, este tema de los pueblos indígenas no se puede cambiar de un plumazo y con una norma. Y aquel mismo año en que se aprobó esta resolución ministerial, en ese mismo mes, un 1 de diciembre del 2009, salía un spot televisivo del diario El Comercio, un diario que casi nace con la República del Perú, donde promocionaba unos folletos de comida, y parte del comercial era esta escena que ustedes ven, ¿no? Come saludable, y ponían el ejemplo de un afrodescendiente que estaba cocinando a una persona de color blanco. O sea, haciendo alusión a que los afrodescendientes eran caníbales. O sea, degradando, tratando de salvaje a los afrodescendientes. O sea, si bien es cierto, para ustedes les puede provocar risa, se pueden sonrojar, si yo fuera afrodescendiente no me daría ninguna gracia, porque en realidad me estás haciendo que se perpetúe una imagen de mi pueblo que no es la correcta, ¿no? Entonces, no podemos cambiar lo que piensa la sociedad sobre los afrodescendientes o los indígenas por normas. Es un tema mucho más profundo, es un tema mucho más
de alguna forma estructural, ¿no? En el fondo, la problemática de los pueblos indígenas también se basa en la forma como hemos diseñado la Constitución peruana. Si ustedes leen la Constitución peruana y ustedes ven el curso de Derecho Constitucional 1 o Teoría del Estado, los profesores de todas las universidades se saltan olímpicamente un tipo de gobierno. Te hablan del gobierno nacional, te explican esta parte de la estructura orgánica de la Constitución, te hablan de los gobiernos regionales, te hablan de los gobiernos locales, pero se saltan olímpicamente la cuarta forma de gobierno que existe, que es la indígena. Porque de acuerdo a la Constitución, los indígenas, las comunidades nativas y campesinas, tienen jurisdicción indígena. Y por lo tanto, tienen un territorio, tienen la posibilidad de administrar justicia, tienen la posibilidad de tener autonomía administrativa, económica. ¿Y por qué no les damos el mismo tratamiento cuando hacemos un estudio o una explicación sobre la estructura del Estado? ¿Por qué los invisibilizamos? Creo que parte del asunto está en que la forma en que se diseña el derecho constitucional es todavía colonizado por las categorías eurocéntricas o de Norteamérica o de Inglaterra. Y claro, si yo leo Locke y si yo leo Hobbes y si yo leo cualquiera de aquellos que ustedes han leído para poder entender cómo se forma el Estado y cómo es el estado de naturaleza del hombre, en ninguna parte aparecen los indígenas, aparece un hombre europeo o blanco, etcétera, etcétera, que va haciendo acuerdo con otros, cuando en la realidad el Estado moderno no se forma entre hombres iguales. Ese es el gran mito que nos enseñan en teoría del Estado. Se forman entre hombres desiguales, de diferentes razas, de diferentes pueblos, a través de las guerras. No es que haya un contrato social. Hay un contrato social impuesto para aquellas minorías que no fueron parte del establecimiento de un status quo determinado. Entonces hay que empezar a revisar cómo estamos conceptualizando la inclusión de las minorías étnicas y de grupos marginados en la formación de los estados, en la formación de las naciones. Si seguimos enseñando tal y como lo estamos haciendo, o al menos a mí me enseñaron así, el derecho constitucional, pues perpetuamos la marginación. Y esa marginación, no lo culpo a Alan García, se expresa en la política, cuando Alan García señala que los ciudadanos de las poblaciones indígenas son de un segundo nivel, o sea, de una segunda clase, pues está simplemente diciendo lo que le enseñaron en la Facultad de Derecho, en la facultad en el colegio, donde claramente el indígena no es parte de la agenda del Estado. Es un otro que parece que está enterrado en las páginas de la historia cuando existió el incanato, es un otro que está por allí cuando hablas de la reforma agraria, y después desaparece como que fuera un personaje histórico que ya se extinguió, cuando no es verdad. Por eso me gusta el trabajo de Renata Flores, una joven de 18 años que busca todavía que el quechua siga viviendo, pero en la música, y no en cualquier música, sino en la música moderna, no en la folclórica, y eso creo que es lo más heroico de ella, o sea, que no quiere quedarse en lo folclórico, sino que trata de meterse a la música urbana, ¿no? Y este es algo interesante en el trabajo que hace esta artista. Vayamos resumiendo el marco teórico de lo que nos hace falta para entender a los pueblos en aislamiento voluntario. En la Constitución, el artículo 2, numeral 19, consagra el derecho a la identidad étnica y cultural, ¿no? El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Lo que quiere decir que todas estas identidades afrodescendientes, campesinas, andinas, selváticas, amazónicas, se protegen, ¿sí? Pero también otras expresiones culturales que ustedes conocen, como el tema de la corrida de toros, como el tema de la procesión del Señor de los Milagros, también son expresiones de identidad y cultura. O sea, la identidad cultural no solamente abarca la conservación de la cultura de pueblos indígenas, sino también esa otra cultura que nosotros también podemos estar
expresando en la contemporaneidad, ¿no? Sin embargo, lo que yo quería hacer mucho más notorio es el artículo 89, que suele saltarse olímpicamente en el curso de Derecho Constitucional, ¿no? No se le da tanto énfasis, ¿no? O incluso en el curso de Derecho Procesal, ¿no? O sea, si tenemos una jurisdicción arbitral, una jurisdicción policial militar y una jurisdicción Antolín, te llamo terminando mi clase, estoy en clase. Uy, justo hablando de las poblaciones indígenas, me está llamando Huáscar, que es presidente de la Confederación Nacional Agraria. A ver si un día lo tenemos a clase para que les cuente él mismo qué significa ser un indígena, cosa que ni usted ni yo probablemente conozcamos. Bueno, a lo que me refería era que no hay en la facultad un curso que desarrolle las implicancias de la jurisdicción indígena, que debería haber, así como tengo un análisis económico del derecho, así como tengo un curso para litigación oral, y así como tengo cursos electivos a montones, creo que merecemos un curso de jurisdicción indígena. No de derecho de pueblos indígenas, nada más, porque los derechos de los pueblos indígenas son muchísimos, sino de jurisdicción indígena. Creo que eso es algo pendiente, Pamela. Habría que anotarlo para proponerle al tercio o al centro federado, ¿no? La tercera parte del Perú es indígena, ¿por qué no? La Facultad de Derecho tendría lugar un curso de este tipo, ¿no? Vayamos al texto del artículo 89, y yo quisiera que, para no sentirme tan solo, nos ayude Mariana Burgos en la lectura del artículo 89. Un segundo, profesor, no tengo mi... Mariana está ocupada, entonces María Jesús Sereno Apaza. Entonces, Carlos Gabriel Guatuco Asencios. A ver, acá estaba viendo mi constitución, profesor. A ver. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Artículo 89, por favor, fuerte y claro, inspirado, porque sus compañeros algunos han puesto la almohada en la computadora, no están viendo la clase. De acuerdo, profesor. Artículo 89. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Muy bien, entonces lo que descubrimos es que en realidad el Estado peruano tiene un gobierno central, tiene un gobierno regional, tiene un gobierno local, pero también tiene un gobierno indígena, que es este, porque las comunidades indígenas tienen territorio, tienen tierras, tienen un régimen especial administrativo, económico. Por lo tanto, deberían tener un presupuesto del Estado para poder llevar adelante su organización. Me explico. Las rondas campesinas son personas que dedican parte de su tiempo a la seguridad ciudadana, por ejemplo, y lo hacen gratis. Sin embargo, esas personas están supliendo la labor de los serenazgos, y a los serenazgos se les paga, ¿sí, no? Entonces, creo que en el futuro el desarrollo y el despliegue de una jurisdicción indígena tendría que ir de la mano con darles un presupuesto significativo a las comunidades para que, por ejemplo, puedan hacer frente a la pandemia del COVID-19, para que, por ejemplo, puedan administrar justicia dentro de las materias de su competencia, como, por ejemplo, para que puedan brindar seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, creo que decirles que tienes todas estas facultades y no darles presupuesto como haces con otros niveles, pues es una salva a la bandera, porque lo hacen como pueden. Y de hecho lo pueden hacer bien, no digo que no, pero son una forma de administración, administran tierras que forman parte también de lo que es el territorio nacional. Entonces ahí hay un tema, por eso les digo
interesante que abordar a partir de la Facultad de Derecho, a partir del desarrollo que hagamos desde la academia, ¿no? El último artículo, que es el que yo insisto, las facultades de Derecho estamos en deuda, es el 149. Y aquí yo quisiera que me ayude su compañera o compañero, Yasser. Yasser, ¿puedes ayudarnos? Sí, profesor. 149. Un ratito. Sí. Ya. A ver. Ya lo encontré. Dice, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Si esto es así, ¿por qué no estamos estudiando, aparte de el derecho positivo, que lo encuentras en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Procesal Constitucional, en el Código de Comercio, etcétera? ¿Por qué no estamos estudiando el derecho consuetudinario de las comunidades campesinas y nativas en ningún curso? Ni siquiera en Introducción del Derecho. Me he tomado el trabajo de revisar los textos que ustedes están leyendo. Existe un ejemplo sobre derecho consuetudinario indígena. Todos los ejemplos o son bien occidentales o son bien citadinos, o sea, de la ciudad, urbanos. Entonces, es impresionante que en un estado como el Perú, que tiene la tercera parte de población indígena, una facultad de derecho como la de la universidad más antigua de América, no tenga una dedicación especial para el derecho consuetudinario indígena. Por eso les digo, me llama poderosamente la atención que todo el derecho constitucional peruano esté absolutamente occidentalizado y no haya calado en que el Perú tiene una dinámica distinta a la de México, distinta a la de Inglaterra, distinta a la de Estados Unidos. Podemos tomar cosas de ellos, qué bueno que las tomemos, pero tenemos que también estudiar nuestro derecho consuetudinario. Entonces, si yo les preguntara qué tipo de justicia realiza la ronda campesina de Cajamarca o las rondas campesinas de Cusco, o qué justicia se da en el ámbito de la selva central con los achaninkas, no podrían responderme porque no tienen la información, ni siquiera textos que sistematicen esa justicia, que también es justicia. Entonces, concluyendo, nuestra escuela positivista es tan fuerte que de plano, a pesar que la Constitución consagra el derecho consuetudinario indígena como uno de atención especial, no lo estudiamos. Simplemente pasa por un tema simbólico y no real. Ahí les dejo ese tema para la reflexión. Y ya llegando un poco más de cerca, donde yo quiero acercarlos a ustedes, cuando se estaban independizando los diversos países de Sudamérica, se fueron formando los diversos escudos. Y la Gran Colombia, en 1812, ustedes pueden ver el escudo que tiene. ¿Sí? ¿Y quién tiene allí presente? Un indígena. Interesante, ¿eh? ¿Y qué tiene en la mano? ¿Alguien lo reconoce? ¿Qué podría ser? ¿Qué planta podría ser? No lo voy a jugar si lo descubre. Tengo 26 alumnos. ¿Puede ser una ortiga? ¿Una palma? Una palma también. Pero también se parece mucho, por coincidencia, de repente no es a un San Pedro, que es una planta alucinógena muy conocida en Sudamérica. Que claro, ustedes no conocen porque ustedes no conocen estas cosas alucinógenas, pero también se nota eso, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes notan bien el personaje, ¿es un varón o una mujer? Parece una mujer. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene un pecho más pronunciado, ¿verdad? Sí. Porque probablemente también el cabello largo lo haga asociarse a una mujer. Profesor, también puede ser un hombre indígena con cabello largo porque tienen cabello largo, sí. Entonces,
miren estas cosas, o sea, muchos hablan del feminismo como que aparece recién en el siglo reciente del siglo XX, o algunas veces el siglo XIX más atrás, pero yo lo veo en este escudo. Yo creo que era en parte una simbología de una mujer, y en el fondo, si no quieres aceptar que es una mujer, podría ser algo andrógeno, que sería más revolucionario, no llego a tanto, ¿no? Pero al menos da que pensar que primero en el escudo de la Gran Colombia aparezca un indígena, porque eso sí estamos de acuerdo, me parece que en eso no tenemos duda. Segundo, que aparezca una planta alucinógena, que parece que sí esta es la San Pedro. Tercero, que aparezca una diversidad como el cocodrilo, abajo está, ¿no? Y cuarto, que pueda ser una mujer la que esté en el emblema de un escudo nacional de una patria en formación, cosa que sería definitivamente sin precedentes en la historia de la humanidad, porque no es usual que se coloque a una mujer dentro de un escudo, ¿no? Entonces, vean cómo los cánones de pronto de nuestros países sudamericanos van cambiando, y esto luego sería impensable, ¿no? O sea, lo indígena estuvo presente al principio de las corrientes libertadoras, porque te servía para poder tener fuerza en el momento de conseguir la liberación de los países, pero luego se fue olvidando, ¿no? Y más adelante vemos otro escudo, ya completamente distinto, donde ya lo indígena desaparece, ¿no? Ya va desapareciendo, y en el Perú esto es más notorio, ¿no? Solamente hay recursos naturales, animales, pero oigan, aquí hubieron indígenas antes de que vinieran los españoles y deberíamos al menos darles un espacio en el escudo, ¿no? No hay, no existen, ¿no? Parece que solamente fueran animales y plantas y recursos naturales, pero los indígenas desaparecen. Y por esto es que, ya vamos entrando a la fase más interesante del curso, para Mariátegui, el problema del indígena fue, pues, el problema de la tierra, ¿no? O sea, al no vincular recursos naturales al indígena, pues, se le fue arrebatando, ¿no? Se le fue desconociendo su legado en territorio, ¿no? Por eso es que él, en este texto que hemos querido citar y que me puede ayudar ahora a la lectura de este texto que nos hemos tomado. Rosalinda, como no la hemos escuchado, Rosalinda, ¿puede dar lectura de los primeros 2 párrafos de este texto? Creo que vamos a tomar... Ahí está. La asistencia ahora va a ser a partir de la lectura de los textos del profesor. Es la confirmación del acto de asistencia, para ponerle así. A ver, dígame usted, Rosalinda. Disculpe, profesor, ¿lo leo? Por favor. Ya. Bueno, ahorita ya. El problema del indio. A la República le tocaba elevar a la condición del indio, y contratando este deber, la República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República significa para el indio la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral. La tierra... Hasta ahí nada más. Ya, gracias. Vean ustedes que me acaba de llamar Antolín Huáscar, el presidente de la Confederación Nacional Agraria, y si yo le pido que me dé su opinión, él diría, doctor, ¿estamos hablando del presente o del pasado? Porque ellos se sienten de muchas formas cuando desarrollan proyectos extractivos sin consultarse a sus poblaciones, tal y como lo describe Mariátegui. O sea, inicialmente el texto yo lo puse hace unos años en la clase como un tema de historia, pero hoy día, en plena pandemia y en plenas protestas sociales indígenas por la consulta previa virtual, me doy cuenta que sigue vigente, que no es historia, que es actualidad todavía. Y eso es algo que preocupa. Preocupa por una razón muy sencilla, y aquí yo quisiera que Bianca, si ha venido o está por aquí, me lea el siguiente párrafo que viene. No ha venido, parece Bianca, o sí.
Entonces, no está Bianca. Caterina, ¿puedes leerme el siguiente párrafo con la mayor inspiración del caso? Buenas tardes, profesor. Ah, la tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. La defensa de la comunidad indígena no reposa en principios abstractos de justicia ni en sentimentales consideraciones tradicionalistas, sino en razones concretas y prácticas de orden económico y social. La propiedad comunal representa en el Perú una economía primitiva, a la que haya reemplazado gradualmente una economía progresiva fundada en la propiedad individual. No, las comunidades han sido despojadas de sus tierras en provecho del latifundio, feudal o semifeudal, constitucionalmente incapaz de progreso técnico, de tierras. Muy bien. Vean, Caterina me ha dado dos ideas importantes. La primera, esta de la tierra, ha sido siempre toda la alegría del indio, y el indio ha desposado la tierra y siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra, y por ende el indio puede ser indiferente a todo menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. Es literalmente lo que la Corte Interamericana ha puesto en sus sentencias que ustedes han podido leer. Muchos de ustedes pueden dar fe de ello, y el 8 de agosto voy a verlo en sus videos, que estoy esperando con mucho expectativa. O sea, la Corte Interamericana lo dice y uno dice, bueno, la Corte Interamericana, pero lo dice Mariátegui y algunos dicen, uy, no, es que es un radical. No, lo que Mariátegui ha dicho ha sido refrendado por la Corte Interamericana. Sin embargo, y yo quería desmitificar la idea que tienen de Mariátegui, es que a pesar de que es comunista de formación, un comunismo, claro, originario, distinto a lo que en otras partes del mundo se desarrollaría, pero en el fondo fuertemente influenciado por este pensamiento, finalmente él plantea la posibilidad de que haya propiedad privada, individual, en el ámbito de una comunidad nativa o campesina. O sea, él tampoco llegó a entender a las comunidades campesinas y tampoco es un férreo defensor de la propiedad comunal. Sin embargo, sí está de acuerdo en algo que nosotros refrendamos actualmente, en que hay una relación muy especial entre el indígena andino y amazónico y el territorio. ¿Y eso qué tiene que ver con el curso de Derecho Ambiental? Porque este no es el curso de pueblos indígenas, como ustedes comprenderán. Tiene que ver mucho, porque para poder elaborar un estudio de impacto ambiental, para poder realizar gestión ambiental, tengo que hacerlo también sobre territorio indígena, también impactando en los pueblos indígenas, también aplicando esto en la línea de base social de mi estudio de impacto ambiental. Entonces, para eso no solamente tengo que conocer las áreas naturales protegidas que hemos conocido ya en las dos clases anteriores, sino también tengo que conocer a lo social. Y lo social son los pueblos indígenas, aparte de nosotros, que ya ustedes comprenderán, nos conocemos bien, así que no incido en lo que son ustedes o quien habla. No he querido dejar de poner la otra cara de la medalla de lo que hemos entendido hacia el siglo XX al principio del indígena. Tenemos a la izquierda, con Mariátegui, pero también tenemos a la derecha, Víctor Andrés Belaúnde, en su famosa obra La Realidad Nacional, tiene una concepción sobre el indígena, ¿no? La cuestión social del Perú es la cuestión indígena. Ningún pueblo puede renunciar a su destino y el Perú es resolverla, cualesquiera que sean los obstáculos y los sacrificios que haya que hacer para vencerlos. O sea, una persona como Víctor Andrés Belaúnde coincidía con Mariátegui en algo que era obvio. El tema indígena es un tema de interés nacional, ¿no? Y él decía, es inaceptable y simplista la conclusión de los etnólogos
que han dogmatizado tanto la inferioridad racial de la raza aborigen. Y claro, da muestra ya en 1931 que el racismo y discriminación que existía contra el indígena era algo que era absolutamente normalizado, como diría Foucault, ¿no? Absolutamente evidente. La República, viviendo a espaldas de la población indígena, la ha convertido en una fauna humana. Miren, ni siquiera estamos hablando de alguien de izquierda, estamos hablando de alguien de derecha, tradicional y conservadora. Él mismo se da cuenta que los indígenas están siendo discriminados. En el momento actual de incoherencia y la falta de una legislación indígena, tal vez los misioneros no podrán hacer otro papel que el de mediadores. Es interesante lo que él dice porque reconoce que la estructura del Estado peruano no tiene una positivización de derechos indígenas. ¿Sí? Entonces, plantea que la Iglesia tendría que hacer del papel de defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Y ustedes cuando en su momento revisen los diarios, los periódicos, los libros, la Iglesia es el mediador entre los conflictos sociales, la mayoría. Aparece como el mediador y lo ha hecho históricamente, ¿no? Contemplando el problema indígena en su doble aspecto económico y nacional, cabe decir sintetizado que puede reducirse a 3 puntos de vista y las soluciones: la tesis imperialista, explotación laboral y de tierras; la tesis indigenista, exclusión y discriminación; y lo que podríamos llamar la verdad nacional de la tradición histórica, el mestizaje. Finalmente, la postura que adopta el Perú desde entonces, desde los años 30 hasta la actualidad, es la postura del mestizaje. O sea, Belaúnde, si bien es cierto, reconoce que lo indígena es importante, él apuesta porque la nacionalidad peruana se forje a partir del mestizaje, ¿sí? Y este pensamiento del mestizo es el que la mayoría de gobernantes seguiría, entre ellos Alan García en época reciente, ¿no? Por eso es que no se reconoce al tema indígena como algo gravitante. Luis Carlos Arias Chereiber, en su prólogo a esta obra de Realidad Nacional, dice: Belaúnde desarrolla el concepto del Perú como una síntesis viviente que debe recoger el legado del Tahuantinsuyo y valorar la extraordinaria adaptación de la población indígena a su difícil territorio, pero también considerar el significado de la conquista española, el origen de la vida municipal y la estructura virreinal. El Perú es una síntesis viviente, comenzando pero no concluida, explica Belaúnde. Nuestro porvenir exige proseguir y completar y perfeccionar esa síntesis. El Perú no debe desintegrarse en su unidad espiritual, oponiendo el elemento indígena, la cultura hispánica. El Perú es mestizo. O sea, muchas veces en las escuelas, no sé si ustedes, pero a mí me tocó hacerlo, nos inculcan un odio desmedido a los españoles, ¿no? Y luego un odio desmedido a los chilenos, ¿no? Y eso genera, pues, sentimientos encontrados, ¿no? Lo que planteaba este autor era decirle: no, hay que reconocer que somos parte de la cultura española, que lo indígena también es parte de nuestra cultura, pero que el Perú se debe forjar a partir de la fusión de eso, de un sincretismo cultural, a lo que llamaba el mestizaje. El problema es que, así como la teoría del contrato social no funciona como Rousseau, Hobbes o Locke lo decían, la realidad es mucho más compleja, que a pesar que efectivamente se ha producido un mestizaje muy profundo en el Perú, como somos ustedes y yo aquí presentes, existen lugares donde el mestizaje no se ha dado con esa intensidad y donde existe indígenas, ¿no? El indígena entendido como aquel que tiene la totalidad de su cultura conservada, o el indígena entendido como el que tiene parcialmente su cultura conservada. Por eso es que esta tesis del mestizaje, que fue acogida por el convenio 103 de la OIT, que era asimilacionista, o sea que desarrollo implicaba imponer una cultura al indígena, fue dejada posteriormente de lado por el convenio 169 vigente de la OIT, bajo el cual debe respetarse las culturas existentes en los diversos estados del mundo, ¿no? Resumiendo, y ya entrando a lo más actual, la primera vez que se incorpora en la Constitución la cuestión indígena es en 1920, ¿sí? En la Constitución de aquel año, ¿no? Y se hace fundamentalmente porque ya desde entonces habían
un movimiento indígena que reclamaba mayores derechos, ¿no? Uno de aquellos que retrata los momentos que vivían los pueblos indígenas es el famoso fotógrafo Chambi, que tienen allí en pantalla, ¿no? Y estas fotografías son de él, ¿no? Estas fotografías muestran al indígena andino, él era también indígena, cómo es que iba forjando su cultura y la iba manteniendo, ¿no? No quiero detenerme mucho por acá, pero el onceño de Leguía, a pesar de todo lo que pudo haber implicado para la historia del Perú, fue importante para el movimiento indígena, pero también fue ambivalente en el sentido de que no eliminó la exclusión, solamente reconoció formalmente lo indígena, ¿no? Kotler, en su libro que recomiendo, Clases, Estado y la Nación en el Perú, señala lo siguiente: en términos generales, el gobierno de Leguía, en especial en sus primeros años, se valió de esta actividad proindígena para ganarse la adhesión de los nuevos sectores radicalizados de las clases medias. Esta actividad gubernamental sirvió para que se estimulara el movimiento indígena interesado en revalorar de manera paternalista a la población indígena. Entonces, el tema indígena hacia principios del siglo XX es revalorado, ¿no? Luego, esto cambiaría, ¿no? Con ese preludio, vamos a entrar al tema que es parte de nuestro sílabo, que son los pueblos en aislamiento voluntario. Existen pueblos indígenas que no solamente no se dejaron asimilar por la cultura vigente, no solamente no quisieron aprender el español ni la identidad que esta cultura occidental nos da, sino que se aislaron a conservar su cultura ancestral. ¿Por qué hace esto algunos indígenas? Porque el hombre blanco, el hombre occidental, el hombre civilizado, si quieren ustedes llamarlo, los agredió, los violentó, los esclavizó y se recluyeron en lo más profundo de las selvas del Perú para seguir manteniendo sus tradiciones. Este fue el fenómeno que produjo la era del caucho, por ejemplo, y también el tema de los madereros y también el tema de las actividades mineras en Perú. Este fenómeno ha dado lugar a que 5.000 nativos peruanos, a decir del Ministerio de Cultura, existan en esta condición, o sea, pueblos que no tienen contacto con la sociedad moderna como la conocemos hoy día, ¿sí? Y para poder tomar contacto con ellos, tenemos que seguir una serie de protocolos especiales, pero en principio, las reglas de relacionamiento con ellos se basan en 6 principios. El principio prominen, el principio de no contacto, el principio de prevención, el principio de autodeterminación, el principio de vulnerabilidad y el principio de acción sin daño. Básicamente todos estos principios lo que quieren es evitar que usted contacte a estas poblaciones. Y aquí en el principio de no contacto lo deja mucho más claro. Quienes en el desarrollo de sus actividades públicas o privadas se encuentren en zonas próximas a las reservas territoriales y o indígenas, en zonas con presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento, deberán evitar el contacto debido a la situación de particular vulnerabilidad al no haber desarrollado una respuesta inmunológica adecuada ante el contacto de poblaciones externas. Me explico. Cuando los españoles llegaron a América, lo que generó, en principio, fue una alta mortalidad entre los indígenas debido a la enfermedad de la viruela. Como no teníamos un sistema inmunológico preparado para hacerle frente a esta enfermedad, la mayoría de población indígena, algunos dicen que hasta el 70-80%, falleció. Entonces, bajo ese concepto de falta de un sistema inmunológico preparado a las enfermedades que nosotros tenemos hoy día, es que se generan principios protectores para los pueblos en aislamiento voluntario, a los que les puede ocurrir básicamente lo mismo que le ocurrió a las poblaciones indígenas de hace 500 años. Exactamente lo mismo. Por eso es que se crean reglas de juego distintas, y por eso es que en estos territorios no debería haber aprovechamiento de recursos naturales. Y sin embargo, por eso enseño esta parte del curso, puede darse
un aprovechamiento de recursos naturales y puede eventualmente tener contacto con estas poblaciones a pesar de los riesgos a su salud, si es que tienes un estudio de impacto ambiental que te lo permita. Por eso estudiamos estos aislados, porque en verdad en nuestro ordenamiento jurídico permitimos acercamientos a ellos cuando hay un recurso natural que explotar en sus territorios. Un libro que yo recomiendo su lectura para poder entender este tema con mayor profundidad es este de USAID y del Ministerio de Cultura, llamado Los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía Peruana, Mecanismos para la Protección, donde podemos encontrar la definición de un pueblo indígena, ¿no? Que es básicamente un pueblo que no ha tenido contacto con la sociedad moderna y que conserva sus tradiciones ancestrales. He querido aquí detenernos en cuál es la evolución de la legislación de estos pueblos en aislamiento voluntario hasta épocas recientes. Lo primero que tenemos que reconocer es que la regulación sobre pueblos en aislamiento voluntario es reciente. En 1978 se reconocía a partir de la Ley de Comunidades Nativas, mediante el Decreto Ley 22.165, en su segunda disposición transitoria, que había que reservarles territorios especiales para su conservación. En el año 78, recordemos, estábamos en una dictadura. ¿De quién me podría decir, mi estimado Richard? Parece que se llama usted, ¿sí? ¿Sabe usted quién gobernaba por aquello? Juan Velasco Alvarado. No, falló. No, era el... Ah, caramba. No. Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, efectivamente. Entonces, es bueno recordarlo porque es irónico que un gobierno militar en tránsito a la democracia haya sido el primero en la historia del Perú en reconocerles territorios a estas poblaciones especialmente vulnerables, indígenas, que no tenían contacto con la sociedad moderna. En el 79, antes de entrar al periodo democrático, se aprueba el reglamento de la Ley de Comunidades, donde también se consagran la fórmula de este territorio a estas poblaciones especialmente vulnerables, indígenas. ¿Quiénes tenían a su cargo la protección de estas poblaciones? Las direcciones regionales agrarias, ¿no? Quienes identificaban los territorios indígenas de pueblos aislados y los protegían. No se tiene claro si era con la condición de intangible. Se presume por la naturaleza de cosas que debería ser así, pero la norma solamente señala que se proteja este territorio para que ellos puedan vivir en él mismo. Cuando entra en vigencia el convenio 169 de la OIT, allí encontramos otro mecanismo de protección mayor, porque allí se fijan derechos fundamentales para las poblaciones indígenas en general, incluyendo los aislados. Sin embargo, las reservas territoriales de pueblos indígenas en aislamiento voluntario recién se crearían a partir de los años 90. Tenemos a los Murnagua en el 97, los Mastropiro en el 97 también, a los Conagua en el 98, entre otros. Sin embargo, si hubo un momento, y por eso está metiéndose en el curso el tema de aislados, en el que la regulación de pueblos en aislamiento voluntario se definió completamente, fue con la llegada del proyecto de Camisea, el proyecto gasífero más grande del Perú en su historia, que estaba compuesto del lote 88 y el lote 56, que es justamente por el cual nosotros hoy día nos podemos desplazar en vehículos a gas, como el metropolitano, como los taxis que usted eventualmente toma. Bueno, el problema con el proyecto Camisea era de que se superponía a una reserva territorial indígena creada en los años 90, que era la reserva Coapacori-Nahuanantes. Hubo un gran debate sobre el particular porque el proyecto implicaba intervenir sus territorios y eventualmente, potencialmente, generando riesgos a la salud y vida de estas poblaciones. No teníamos ley, no teníamos reglamento, pero sí teníamos un reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas
donde se regulaban los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Miren, las áreas protegidas sí habían contemplado a los pueblos en aislamiento y les daban una especial protección. Claro, si estabas en un parque nacional como el Manu, tenías una protección estricta, ¿no? En el año 2002, en pleno proceso de consolidación del proyecto Camisea, se crea la Reserva Indígena de Madre de Dios, ¿sí? Y les recuerdo que Madre de Dios está muy cerca a la actividad minera ilegal que hoy día ustedes pueden ver en múltiples reportajes. El momento, sin duda, decisivo para el proyecto Camisea como para la consolidación de la protección de los pueblos indígenas es el 2003, que se crea la Reserva Indígena Coapacori Nahuanantis y otros, pero a diferencia de su creación inicial, que ya vamos a ver con detenimiento en la próxima clase, ya no se hace mediante resolución ministerial o una resolución directoral, como habían sido los aislados reconocidos en los años 90, sino sería mediante un decreto supremo 028-2003 AG, que establecería la intangibilidad de sus territorios y la imposibilidad de desarrollar nuevas actividades económicas que pongan en riesgo su subsistencia. Para ese momento, también hay un gran debate sobre la institucionalidad indígena y sobre cómo debemos proteger a las poblaciones indígenas en general. Y se consolida el rol de un organismo que se llamaba CONAPA, que era un organismo que estaba integrado básicamente por representantes de pueblos indígenas y que estaba adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Debido a escándalos de tipo financieros, de corrupción básicamente, este CONAPA es desactivado y se crea el organismo que se llama INDEPA, ¿no? Que más adelante daría el origen al Ministerio de Cultura que hoy día conocemos, pero en ese momento, en 2005, se crea INDEPA. Con INDEPA presente, se inicia el debate de lo que conoceríamos como la Ley de Protección a los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial. Esta ley, el aspecto más duro del debate, era si los territorios de pueblos en aislamiento voluntario eran intangibles y por lo tanto no podían ser objetos de aprovechamiento de recursos naturales, ni siquiera con un estudio de impacto ambiental, ni siquiera con cualquier instrumento de gestión ambiental que conozcamos, porque estos territorios tenían que ser exclusivamente para estas poblaciones altamente vulnerables. El debate finalmente culmina en el 2006 con la aprobación de la Ley 28736, que establece en su artículo 5 la posibilidad de que la intangibilidad de los territorios de estas poblaciones sea relativizada si es que se encuentra un recurso natural de interés nacional. O sea, en la práctica, la intangibilidad existe y se respeta mientras no haya oro, petróleo o algún mineral importante, ¿no? Con lo cual, los pueblos en aislamiento voluntario quedaban a merced de los intereses económicos o políticos de turno. El debate continuó y se aprobó el reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos en Aislamiento Voluntario con el Decreto Supremo 008-2007 en Mindes, y con ello termina consolidándose un ordenamiento jurídico que no protege a los pueblos en aislamiento voluntario porque, si bien es cierto, te genera una serie de derechos y salvaguardas, finalmente el artículo 5 de la ley y el artículo 35 del reglamento establece la excepción de levantar la intangibilidad en caso de necesidad de aprovechar un recurso natural. Esto es importante porque actualmente se debate la modificación de esta ley, ¿no? Y esto significará, si es que se modifica, de que, eventualmente que no podamos realizar actividades extractivas en territorios de pueblos en aislamiento voluntario, o se mantenga el status quo vigente, que sí se pueda realizar. Por aquellos años, en el año 2007, se aprueba la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, una declaración clave, porque ampliaría los derechos de los pueblos indígenas con relación al convenio 169 de la OIT. Hacia el año 2010 se produce uno de los primeros grandes retrocesos del movimiento de los pueblos indígenas en cuanto a reconocimiento de derechos se refiere.
que es la creación del Ministerio de Cultura mediante el Decreto Supremo 001-2010 MC, porque desaparece el Ministerio de Cultura, desaparece el INDEPA para crear el Ministerio de Cultura. Uno de los temas de debate era, si vas a desaparecer al Ministerio de Cultura, al INDEPA, si vas a desaparecer al INDEPA como organismo, tutor, rector, derechos de los pueblos indígenas, no debió ser esa medida objeto de consulta previa porque eso afectaba la institucionalidad de los pueblos indígenas en la medida de que en el consejo directivo de ese INDEPA habían indígenas de todo el país debidamente elegidos democráticamente y el Ministerio de Cultura en su diseño no contempla representación de pueblos indígenas. Pues bien, este fue el punto de quiebre del tema de representación indígena, porque a la fecha ningún miembro del Ministerio de Cultura es representante de los pueblos indígenas. Todos son elegidos, sea por el gobierno de turno, sea por el presidente de la República, sea por el ministro de turno, sea por concurso público si quieres, pero no es representante de un pueblo indígena, como antes lo era en el caso de INDEPA, como antes lo fue en el caso de CONAP. Si seguimos avanzando en el tiempo, vamos a descubrir que hacia el año 2011, un 7 de diciembre del 2011, entra en vigencia la ley de consulta previa, que ya se había aprobado en septiembre de ese mismo año. Y en abril del 2012, si la memoria no me es infiel, se aprueba el reglamento de la ley de consulta previa. Estos dispositivos legales van a repercutir en el tema de los estudios de impacto ambiental porque hoy día se debate la consulta previa a los estudios de impacto ambiental. Por eso es necesario hacer una intersección interdisciplinaria con lo que son los pueblos indígenas. Una de las cosas que uno descubre en un estudio de impacto ambiental es la posibilidad de que haya un tratamiento especial a los pueblos en aislamiento voluntario en el ámbito del plan de manejo. Y en el ámbito de ese plan de manejo existe un plan antropológico. Y en el ámbito de ese plan antropológico también puede haber una guía de relaciones comunitarias aprobada por el sector. Esta guía de relaciones comunitarias se supone que es la forma como me relaciono con el pueblo en aislamiento voluntario, que vamos a ver que la primera se aprobó en el 2001. No vamos a agotarla hoy día. Yo quería, antes de ya entrar a los temas de fondo de los pueblos en aislamiento voluntario, permitirle algunas preguntas en los últimos 3 minutos que nos queda, antes de seguir avanzando con esta clase. A ver, ¿alguna pregunta de parte de la clase? ¿Todo está claro? Pamela, ¿estás ahí? Bianca, Mariana, Richard. No los puedo ver en este momento, pero sé que están ahí. A ver, ¿todo claro? Profesor. Sí. Profesor, le habla Richard. Richard, a ver, usted parece que es el único asistente de la clase. Dígame, ¿qué pregunta le ha quedado de la clase de hoy día? Bueno, le cuento que por costumbre me gusta viajar una vez al año a conocer algún lugar del país, y el año pasado leí un libro que se llama Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, que ha escrito un autor español y otro del Reino Unido. Ellos han hecho un estudio completo de las comunidades y las familias amazónicas en el Perú, y por eso viajé a la comunidad Yanesha el año pasado, que está en la selva central. Y busqué un contacto para visitarlos y llegué a entrar a su comunidad. Entonces conversé con el jefe de la comunidad Amuesa, me parece, y bueno, me contó que, por ejemplo, ellos tienen su cosmovisión, es que solamente los líderes se casan entre familia, o sea, entre primos, y tienen ahí sus áreas de sembrío en las que se hace de manera colectiva, pero lo que yo estaba viendo y me contaba es que
En este caso el municipio de Chanchamayo, creo, había construido una carretera cerca a su comunidad, pero nunca les consultaron. Entonces justo yo me preguntaba, pero ¿por qué no les consultan antes, no? Si a ellos les va a afectar, pero como son poblaciones de 20 o 30 ciudadanos, parece que no los toman en cuenta. Entonces, incluso me dijeron que si ellos se enfermaban tenían su propio método de curación, pero si querían ir a una posta no había cerca, estaba demasiado lejos. Efectivamente, sí, continúe. Sí, me pareció interesante para contarlo en la clase, porque fue una experiencia que yo viví en carne propia. Efectivamente, y ya para cerrar la clase hoy día, hay una falta de relacionamiento en nuestra cultura desde Lima, desde la capital, desde donde nos toca, con el indígena. Y en el ámbito de un curso como Derecho Ambiental, es fundamental entender a ese otro, en este caso indígena, porque la mayoría de proyectos extractivos, especialmente los mineros, ya que el Premier hace poco ha dicho somos un país minero, se vincula con conflictos con comunidades nativas y campesinas. Entonces, para poder llevar adelante la aprobación de un estudio de impacto ambiental, necesitamos entender los derechos de los pueblos indígenas, necesitamos entender su identidad etnocultural, necesitamos comprenderlos. Por eso me llama poderosamente la atención que solamente Richard cuente una experiencia sobre los pueblos indígenas y los demás prácticamente vean esto como ajeno, ¿no? Al curso. Por ejemplo, un ingeniero que se llamaba Daniel Aguilar estaba por acá y se fue. O sea, claro, es que no tiene que ver con Aquí el estoy, tema... aquí sigo. Ahí está, Dani, ya, acá está. Apareció. Dani, De hecho, tengo una pregunta, justo estaba pensando. ya, vamos con su pregunta, pero en el curso de ingeniería ambiental, por ejemplo, no existe un curso de pueblos indígenas, ¿no? O sea, el acento, por ejemplo, en sus cursos es que sea experto en materia ambiental, pero no hay un enfoque intercultural. Y yo creo que no solamente es el caso de la Facultad de Ingeniería Ambiental, donde está Dani, sino de nosotros mismos acá, ¿no? Wilfredo, Yacer, Richard, Paul, Meilín, Noemí, Luis Alvarado, Lucy, Jocelyn, Fernanda, Ekaterina, no tenemos una relación con los pueblos indígenas. Y yo creo que es uno de los pendientes de clase, de repente, traer en el transcurso del año a una persona que sea indígena, amazónico y un andino para que ustedes lo conozcan, aunque sea unos 10 minutos, y les interroguen, ¿no? O sea, si vamos a dedicarnos a ejercer la carrera de abogados, tenemos que conocer al Perú también profundo, no solamente a las 2/3 partes donde probablemente ejerza mi labor de abogado, sino también a esa otra parte porque de alguna manera va a relacionarse con lo que desarrollemos, sea en el ámbito de derecho ambiental, como sea en el ámbito de otros derechos, ¿no? También el derecho civil, también el derecho comercial, también hay una dinámica también ahí que tenemos que aprender y comprender, que por eso me parece importante dedicarle al menos estas clases introductorias antes de entrar a lo que es los pueblos en aislamiento voluntario, que es un tema bastante importante de cara a que los principales proyectos hidrocarburíferos o madereros se ven envueltos en la aplicación de legislación indígena, ¿no? Dani, con tu pregunta cerramos y ya nos vamos y